Yo te cuento la historia y tú le pones la conciencia. Hoy procederé a leer textualmente la historia de nuestra protagonista, quien de forma generosa nos la ha puesto, primero para entender qué es esta enfermedad y luego para hacer conciencia de nuestras actitudes frente al tema y a las personas que hoy la padecen. Hace 10 años mi vida cambió 180 grados. Era una gran deportista. Mi sueño era ser patinadora profesional. Pertenecía a la Liga de Patinaje del Valle. Yo era una niña común y corriente. Asistía a clases, hacía tareas, quería jugar con mis amigos y amigas y tenía muchos sueños como cualquier otra persona. Pero un día empecé a enfermar. Tenía 13 años y como mis primeros síntomas fueron dolores en las articulaciones, cansancio y un brote extraño en la piel parecido al de una alergia o a las picaduras de los mosquitos, los médicos simplemente me dijeron que estaba en proceso de crecimiento y que debía descansar. Hicimos caso, estuve en casa descansando. Pasó el tiempo y olvidamos ese primer suceso, a pesar que el cansancio y los dolores continuaban. Había días en los que me sentía muy extraña y mal. Incluso mi hermana me empezó a ayudar con las tareas porque a veces yo no podía. El cansancio no me dejaba levantar de la cama. ¿Imaginas un dolor tan fuerte en tus piernas que no te permiten levantarte de la cama? Pues así era. Visitamos otros médicos para ese entonces y ellos me mandaban ibuprofeno para bajar la inflamación y el dolor. No podían decirme más. Así pasaron los días. Llegó diciembre de ese año, con él las vacaciones y las ganas de salir. Aquí se presentó el segundo suceso determinante después de una salida al parque de diversiones. En casa me dolían mucho las piernas y los pies, un dolor insoportable. Quise mirar y al levantar mi pantalón estaba totalmente inflamada en la zona de mis tobillos. Era preocupante el aspecto. Además fue cuestión de pocas horas que se puso de esa forma. Mi familia me dijo que si al día siguiente amanecía igual, iríamos a urgencias para saber qué podría estar pasando. Pasé la noche, me levanté con un dolor en las piernas más fuerte. Estaba 3 veces peor que la noche anterior. Por ello, tal y como lo planeamos, fuimos al doctor esa semana. El doctor lo relacionó con la noche en el parque de diversiones. Dijo que tal vez yo me había golpeado y no me di cuenta. Me mandó calmantes para el dolor y medicamentos para la inflamación nuevamente. En ese punto ya había dejado de patinar por los dolores físicos. Mi salud estaba deteriorada, no podía levantarme sin sentir dolor. Tuve que parar unos meses mientras mejoraba y podría volver a patinar, o eso era lo que yo creía. Pasaron unos meses y la enfermedad me seguía consumiendo. Me estaba inhabilitando. Dejé de salir con mis amigos, empecé a faltar al colegio y otras cosas que ya no recuerdo bien. Entonces, la noche de Navidad, mi familia vio lo inflamada que estaba y todos concordaron que debía volver al médico, y así fue. Esa madrugada del 25 de diciembre corrimos de nuevo a urgencias, pues no podía caminar sin sentir dolor a causa de la inflamación. El doctor me revisó y por fin esta vez empezaron las investigaciones médicas para saber si tenía algo más. Pues se dieron cuenta que no era causa del crecimiento ni de ningún golpe, sino que mi cuerpo estaba reteniendo líquidos, había una falla en mi cuerpo. ¿Pero cuál era? La siguiente cita médica para seguir con el proceso me la dieron para 3 meses después. Era muy lejos, yo necesitaba una solución rápida, mis riñones estaban fallando, los doctores nos recomendaron pedirla por particular, eso implicaba mucho más dinero, y así fue. Mi familia hizo un esfuerzo grande, que además marcó el inicio del quiebre económico de la familia. Tuvimos que adquirir préstamos y ayudas externas, pero así logramos las citas y los exámenes de sangre al lugar. Poco a poco fuimos avanzando con los chequeos médicos, y así mismo fue avanzando cada vez más mi enfermedad y mi malestar. Fue pasando el tiempo, no recuerdo el número de doctores que vi en esa época de mi vida, pero estoy segura que no los podría contar con los dedos de las manos ni de los pies. Fueron muchos. Mis primeros diagnósticos fueron enfermedades que para ese entonces no conocía. Todos diagnósticos errados. El tiempo iba pasando. Cada día era un día más de decaimiento para mí, de dolor y de desespero por pedir que se supiera qué le estaba pasando a mi cuerpo y que mientras tanto no despertaran más síntomas dentro de mí. Recuerdo que era febrero, habían pasado más de 6 meses de enfermedad. A mis 13 años sentía miedo, pues en este punto por mi cabeza pasaron muchos pensamientos, entre ellos que podía morir intentando descubrir qué le pasaba a mi cuerpo, cuál era la enfermedad que estaba padeciendo. Sin embargo, no quería irme. Tenía muchos sueños por cumplir, quería enamorarme, quería crecer y estudiar, quería ir a la universidad, quería poder trabajar y agradecerle a mi hermana y a mis padres. En esos días de enfermedad, en lo único que piensas es que el tiempo que creías era mucho se acorta. Empiezas a ver a tus familiares alrededor tuyo más seguido. Simplemente por mi cabeza pasaba que era grave.
Todos esos sueños se hicieron un poco más lejanos y simplemente cambié esos pensamientos por tengo poco tiempo. ¿Qué debo hacer con él? ¿Qué cosas son las más importantes? A los 13 años tuve que conocer qué era paciencia. ¿Cuáles eran los propósitos de mi vida? Aprendí también qué era tener prioridades. Todo esto porque el tiempo se acortó para mí. Un día, en medio de la noche, entré a la habitación de mi madre. No recuerdo muy bien por qué, pero ahí estaba. La encontré rezando por mí y por la familia. A mi corazón entraron muchas emociones, entre ellas agradecimiento y miedo. Miedo porque era real también para mi familia la posibilidad de irme de este mundo a los 13 años por una enfermedad invisible. Entré en un momento de aceptación. Era momento de agradecerle a la vida lo que me había permitido hacer. Tuve una infancia hermosa y con eso había que quedarme, pero no iba a dejar de luchar. Yo tenía un sentimiento muy fuerte de que íbamos a lograr superar esto y que todo iba a mejorar. Me diagnosticaron 4 enfermedades diferentes antes del diagnóstico final. Gracias a la vida nos cruzamos en el camino con un médico que vio todo el recorrido que llevaba durante los últimos meses. Me dijo que yo necesitaba un reumatólogo, su especialidad, y que nos podía atender particularmente. Así fue. Recuerdo mucho su rostro. En la cita con él me formuló exámenes específicos para enfermedades autoinmunes. Él vio junto con mis resultados y dijo que ahí estaba la respuesta. Las enfermedades inmunológicas son difíciles de diagnosticar y pues así fue. Mis exámenes de enfermedades autoinmunes salieron coincidentes para que estuviera dentro de ese cuadro. Todo indicaba que mi diagnóstico era lupus. Sin embargo, faltaba un último paso, toda vez que el lupus se tiende a confundir con otra enfermedad o un cáncer denominado leucemia. Un golpe duro escuchar esas palabras. Yo solo miraba al doctor. No quería ver la cara de mi madre porque sabía que esto era duro para todos. Simplemente escuchaba y en ese punto yo solo quería saber qué era lo que le pasaba a mi cuerpo y seguir adelante. ¿Qué les hace sentir todas estas circunstancias? Hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas la segunda parte de esta historia. Descubriremos qué le diagnosticaron a la amiga de Angelito y podremos reflexionar sobre los rumbos que tomó su vida luego de saber que tenía la tan nombrada pero poco conocida enfermedad. No olviden dejarnos su like y esperen las reflexiones de esta historia la siguiente semana. Nos escuchamos pronto, amigos.